pregunto, yo me 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 pregunto dónde está el amor. Yo me pregunto dónde está el amor. Bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que tenemos a través de www.radiomanantialdevida.org y aquellos que nos van a escuchar o mirar también por nuestro canal de YouTube Fe y Poder Chula Vista. Les damos la más cordial bienvenida a al Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos. Y yo sé que Dios va a darte una palabra, tiene una palabra para ti específica el día de hoy a través de esta serie que vas a escuchar. Te bendecimos y declaro que la palabra de Dios es revelada a tu espíritu por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, hoy iniciamos una serie. Yo he estado esperando el tiempo para iniciar esta serie, porque Dios ha venido tratando conmigo, me ha venido ministrando a través de esta serie también a mí. Y cada vez que nosotros, yo te lo he dicho, cada vez que nosotros nos paramos aquí a ministrar, a enseñarte algo, vamos a darte algo que Dios ya nos ha ministrado a nosotros. Y bueno, esta serie que vamos a empezar hoy se llama La Mente. Y es muy importante que le des seguimiento a esta serie, porque tú vas a poder entender por qué muchas veces personas que tú conoces, personas que son allegadas a ti de tu familia, o quizás a ti mismo, a ti misma, no te suceden cosas rápido, no tienes respuesta rápido, o batallas en unas áreas. Tú vas a poder identificar qué sucede, por qué tu fe a veces no funciona. Y me podría decir, pastor, bueno, sí, tienes razón, yo he visto tardarme, el que se tarde la respuesta. Y sí creo, pastor, yo creo en la palabra, la estudio, pero tú necesitas entender la mente. Vamos a Efesios capítulo 4. No tengo datos. Efesios 4:23. Cuando lo tengas, avísame. Efesios 4:23. ¿Ya lo tienen todos? Efesios 4:23. Ahora sí ya. Ok. Dice así. Y renovaos vamos a ver, desde el 22, uno arriba. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Te lo voy a leer en cristiano. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Ya lo tienen todos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra traducción,
Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, que es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, la mente es una parte muy importante de ti como ser humano, de tu ser. La mente es la parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan las capacidades. Yo conocí una persona, una ocasión estábamos restaurando todo un auditorio de una congregación y pintamos todo el techo. Ahí veías a tu pastor, todo mugroso, todo pintado, y a la pastora también ahí pasando, llenándome el bote de la pistola para pintar de pintura, y de repente se chorreaba y la manchaba, pero pintamos todo. Y ya el toque final eran los ventiladores, 4 ventiladores que estaban, híjoles, así el contraste, el techo blanco y los ventiladores negros. Pero no porque fueran así, sino que estaban mugrosísimos. Entonces me subí a una escalera y estoy limpiándolos, estoy bien a gusto limpiándolos. Y no me la pensé al bajarme, de que me bajé, como te subes rápido, me bajé de frente hacia el piso, la escalera atrás, me bajé como si nada. Y me sorprendió una persona que me dice, oye, ¿no te da miedo caerte? Le dije, no, a mí sí me da miedo. No, a mí no. Dice, no, es que tu cerebro lo tienes bien. Y era una persona que tiene parálisis de medio cuerpo, porque su cerebro, una parte la tiene, todavía lo declara, lo tiene muerto. ¿Y qué es lo que sucede? Él no puede desarrollar capacidades porque en su mente tiene la información de que no puede. Tú como ser humano, en tu mente, tú tienes la información para desarrollar capacidades especiales. Te lo demuestro. ¿Cuántas veces no sabes ni cómo hacer una receta de cocina? Porque nomás una vez la probaste, pero de repente obtienes la información y te queda muy exquisito. ¿Te ha pasado? Bueno, yo tengo la información en mi mente de que si yo junto champiñones, mantequilla y ajo, va a salir algo bien rico. Y más, si encuentro más ingredientes en el refrigerador, híjoles, te puedo hacer un manjar, pregúntale a la pastor y a Esmeralda. Si yo encuentro harina, huevo, vainilla royal, te puedo hacer unas ricas galletas. ¿Pero por qué? Porque yo tengo en mi mente la información, la capacidad de desarrollar eso y más. O modificar exactamente, es una capacidad. Mira, mente, ¿qué es la mente? La mente en griego es nous, N-O-U-S. Y es la base del intelecto, donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Mente en griego es nous, que es la base del intelecto, en donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y la mente, para algunos es la que dicta el comportamiento y la toma de decisiones. ¿Cuántas veces piensas algo y lo traes en mente y tomas la decisión de hacerlo? Muchos, el comportamiento se dicta por la mente. Piensan en su mente, híjoles, me voy a echar unas heladas. Y es su comportamiento habitual el fin de semana ponerse hasta las manitas. O la mente guía a tomar decisiones a esa persona. Porque se imaginan algo, están pensando en algo, te puedo decir, un viaje. No es malo que salgas de vacaciones.
Lo malo es de que no te planees, como dice la palabra, no te sientas a evaluar si puedes. Y muchos piensan, ay, me voy a ir de viaje. Y boom, de repente ya no los ves. Yo tengo un primo que tenía 6 meses de casado, su esposa tenía 1 mes o 2 meses de embarazo. Y de estar platicando con unos amigos, les dice, pues me voy a ir a Guadalajara. Lo pensó ahí, ya tengo mucho que no voy a Guadalajara, México, vive en Los Ángeles. Me voy a ir. Ja, 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 no, pues sí, se ríen y se mete con su esposa y le dice a su casa, le dice, me voy a ir a Guadalajara. Ahorita pensé en que me tengo que ir a Guadalajara. Y su esposa le dice, sí. Y ya se mete a su esposa. Sale a la hora y no lo ve ni ve el carro. Y se extraña. Se vuelve a meter a su casa y lo espera. Pasan 2 horas más y no llega. Y le habla a su suegro, a mi tío. Oiga, suegro, ¿no está mi esposo ahí con usted? No, hija. Ah, caray. Y le habla a sus hermanos, le habla a su otro hermano y no está, y lo empiezan a buscar en los hospitales. No está el carro, no está, y lo empiezan a buscar en hospitales, en la policía, y no está. Y de repente, eso fue en la noche, a las 11 de la noche. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, el muchacho anda disfrutando de lo lindo de la vida aquí en Guadalajara con sus primos. Y de repente, que vámonos, primo, a Vallarta, que vámonos a Vallarta, no, pues vámonos. Y se pone bien padre en la playa y todo esto. Y de repente recibe una llamada. Bueno, ¿dónde andas? En Guadalajara. ¿Cómo que en Guadalajara? Sí, yo le dije que me iba a ir a Guadalajara. ¿Qué fue lo que sucedió? Pensó, utilizó su mente y tomó una decisión sin analizarla. Y se hizo un caos. Su papá tuvo que venir desde Los Ángeles por él. Pero hay gente que se rige por eso, por lo que la mente le indica. Pablo nos exhortó a que renovemos nuestra mente. ¿Qué es renovar? ¿Quién me puede decir qué entiende por renovar? ¿Qué es renovar? ¿Cambiar una manera de pensar a alguien más? No hacer lo mismo que hacías. Renovar en griego, te lo voy a decir, y vas a entender lo que Pablo nos dijo en Romanos 12:2. Si estás apuntando, apunta. Renovar en griego es, la palabra que aparece como renovar en Romanos 12:2 es ananeo. Ana, ne y doble o. Ananeo. Ananeo es renovar. Y su significado es reformar. Reformar. Regenerar repetitivamente con intensidad. Renovar repetitivamente con intensidad. ¿Lo tienes? Renovar es reformar, regenerar repetitivamente con intensidad. Y fíjate bien lo que dice Romanos 12:2, con esta definición de renovar o renovación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la regeneración repetitiva con intensidad de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y Efesios capítulo 4, verso 23 dice, renovaos, dice, regenera repetitivamente con intensidad el espíritu de la base de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu voluntad, de tu intelecto. Pablo te está diciendo, regenérate constantemente. Te llega un pensamiento, cámbialo, no te acomodes, no te amoldes, no te acostumbres a la manera de pensar de los demás. Y te hablo como hijo de Dios, porque los hijos de Dios de repente caen en una estabilidad
porque los demás lo hacen. Sí, Dios es bueno. Ay, qué bueno que Dios ya me libró de toda consecuencia de pecado y a darle vuelo a la hilacha. Al cabo, Dios ya me liberó de toda consecuencia. Y al rato viene una enfermedad. ¿Y qué pasó, amiguito? Digo, ¿qué pasó, Señor? Es que no renovaste, no cambiaste, no regeneraste repetitivamente con intensidad tus pensamientos. La mente se encuentra en el alma, en tu alma. Recuerda que tú eres un ser tripartito o un ser conformado de 3 áreas: de espíritu, alma y cuerpo. Y estas reaccionan entre sí. Lo vamos a ver. Y la mente se divide en dos partes: la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Y cuáles son estas áreas? ¿Cómo funcionan? Bueno, número 1, mente consciente. La mente consciente es la parte que está despierta. Es la parte, que muchos están usando ahorita. ¿Y por qué digo muchos? Porque quizá algunos sí están atentas a lo que estoy diciendo, y otros están allá volando por las ruinas de Machu Picchu, conociéndolas. Están conociendo, allá están buscando a través de su mente cómo es Tangamandapio. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita eso lo vamos a ver, no quiero adelantar. La parte consciente, la mente consciente es la parte que está despierta. La parte que utilizas ahorita, que si yo te digo cuáles fueron los versículos bases, y sin ver tú me los dices, porque estás consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y esta área se conforma de 4 funciones básicas. Número 1, la percepción. Ahorita tú estás usando la mente consciente. Y tú estás usando estas 4 funciones básicas. Número 1, la percepción. Estás percibiendo lo que yo estoy hablando, ¿cierto? ¿Y lo estás entendiendo? Número 2, la interpretación. Tú estás tratando de interpretar lo que yo estoy diciendo. Número 3, la evaluación. Desde que yo empecé a hablar, tú empezaste a evaluar mis palabras. Y si te conviene o te suenan atractivas, me pones atención. Si no, te vas a volar por Siberia. Y la volución, no la evolución, no, la volución. ¿Qué es la volución? La volución es un estatus emocional que te lleva a una perfección. Es decir, si tú ya percibiste mis palabras, las interpretaste, las evaluaste y empiezas a caer, a manifestar un estatus emocional de comodidad según te conviene. Quizá te conviene escuchar mis palabras y estás a gusto, acomodada ahí, y estás escuchando y estás tranquilo. De lo contrario, si no te conviene, entras en un estado emocional de quietud, perfecto para ti, tirándome el avión, tirándome al loco. ¿Te fijas cómo funcionan estas 4 áreas de la mente consciente? Y está la mente subconsciente. La mente subconsciente es la parte de tu mente que no está al tanto de lo exterior, sino de tu interior. Es la subconsciencia, el conocimiento interno, abajo y atrás del nivel del consciente. Por ejemplo, tú escuchas música. Escuchas esa frase, esa canción célebre
que empieza tarararán, tan, ta, tan. ¿Han escuchado? Tarararán, tan, ta, tan. Tarararán, tan, ta, tan. No me sé la letra. Pero empieza a decir esa canción, empieza a hablarte de un tema. Pero el subconsciente empieza a recibir una información secreta que dice, hemos decidido fumar marihuana. Y al rato ves a la raza con su churro. Tararara, ta, 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 y, se siente bien chido. ¿Por qué? Porque el subconsciente tomó información que se fue a tu interior. Otra canción. Despacito. ¿Cómo va? A ver, ¿cómo va? Despacito. Y tu cerebro entiende, adora al diablo, a ese demonio que te está atando. Ese es el mensaje subliminal que trae Despacito. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y te puedo mencionar más. Más canciones. Pero ahorita no voy a eso. La mente subconsciente tiene 9 funciones básicas. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Porque necesitamos entender la mente. Y vamos a entender por qué muchas veces no nos gusta o no les gustan nuestras familias o no reciben el mensaje. La mente subconsciente tiene 9 áreas, 9 funciones básicas. Número 1, la memoria. Número 1, la memoria. Número 2, las convicciones. Número 3, los valores. Vuelvo a repetir. 1, memoria. 2, convicciones. 3, los valores. 4, el autoestima. 5, el concepto de deidad. El concepto de deidad. 6, el sistema nervioso central, puedes ponerle SNC. Sistema nervioso central autónomo. ¿Sí sabes lo que es el sistema nervioso central? ¿Sí o no? Bueno, lo que dicta tus emociones. Eso que de repente, ya te pusiste de nervios. Lo que controla todas tus emociones. Número 7, la regresión. Ay, pastor, ¿qué va a hablar? Bueno, esto está dentro de la mente. Espérate, no te voy a hacer que tengas regresiones. De esas no. Esas son posesiones satánicas. Número 8, la fantasía. Y número 9, la represión. ¿Las tienes todas? ¿O quieres que repita alguna? Tú dime con confianza. Ok. La 6 es el sistema nervioso central autónomo. SNC autónomo, puedes ponerlo. Autónomo. Sistema nervioso central autónomo. ¿Tienen los demás todo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo funciona esto? Date cuenta. Una vez que tú percibiste lo que yo dije, o mejor, vamos a tomar un ejemplo. Hay personas que actúan por la mente y tienen una situación, viven una situación difícil, y es cuando la mente subconsciente actúa. Pasaron un momento difícil y después, en otra ocasión, en otro tiempo, se vuelve a manifestar otra situación similar y su memoria se activa recordando aquella ocasión. Y le vienen las convicciones que hizo, que tomó
que muchas veces en el problema de X problema vamos a poner, vamos a ejemplificar convicciones, tomó decisiones en esa situación y cree firmemente las cosas en las que dijo, ahorita te voy a explicar, y se le hicieron valores. Esos valores, eso que atesoró, esa información que atesoró, esa experiencia que tomó. Si es enfermedad, bueno, te lo voy a decir así. Una persona que pasa por un momento difícil, alguien muere, alguien que quería mucho, y de repente viene otra situación difícil de enfermedad con otro pariente, con otra persona, y recuerda aquella ocasión y le duele, viene la convicción de que, no, pues es que yo creo, porque yo miré cómo fueron los síntomas y yo creo que va a morir también. Y viene un valor, los valores, lo que atesoró, que él tiene que disfrutar o disfrutó mucho esa persona por la experiencia que tuvo con otra persona que no pasó tiempo, no la disfrutó. Y viene la autoestima, se afecta su autoestima, se deprime demasiado. Y su concepto de deidad se genera diciendo que Dios le quitó a ese familiar y le quiere quitar a ese otro familiar. Y viene su sistema nervioso central autónomo generando nervios, generando estrés, tensión. Y viene la regresión. Recuerda ese momento difícil que pasó. Y empieza a fantasear. Cómo fueran mejor las cosas. Y viene la represión. ¿Qué es la represión? La represión es, dice el diccionario, es la acción de reprimir. ¿Pero qué es represión? Bueno, es la acción de detener o controlar los impulsos. Te voy a poner otro caso. Una persona que tiene una experiencia mala, porque le dicen que Dios es el que quita la vida cuando quiere, que prueba con las enfermedades. Y voy a ejemplificarte desde la mente consciente, ¿sale? Fíjate bien cómo funciona la mente. Tú recibes la información de que Dios te prueba con las enfermedades. Tú percibes esa información. Interpretas las palabras de que, a ver, si yo crezco, si yo maduro, o si Dios me ama, Él tiene que probarme, tiene que mandarme enfermedades. Y viene una evaluación de la información. Bueno, entonces me conviene estar bien con Dios. Viene la evolución, cae en un estatus mental para agradar a Dios, sentirse cómodo. Después se le presenta una situación difícil con una persona y entra la subconsciencia, recuerda esta información de que Dios es el que prueba. Y sale la convicción, la seguridad de que Dios prueba y no lo mueves con nada. ¿Has topado con gente así? Vienen los valores de que no, Dios prueba y yo sé que Dios prueba. Y el autoestima viene afectado porque se siente incómodo y se siente inferior a los demás cuando está pasando una etapa difícil. Y después, si es muy difícil, viene el concepto de Dios. Se genera un concepto de Dios. ¿Cuál? Para muchos, Dios es un asesino. Es un Dios cruel, despiadado. Viene su sistema nervioso central autónomo, diciéndole que tiene que tener miedo o coraje contra Dios. Y viene su regresión. Cómo eran antes las cosas y cómo son ahora. Y viene la fantasía.
¿cómo puede ser sin Dios? ¿O cómo puede estar mejor? ¿Cómo pudiera estar mejor? Y viene la represión. Esa necesidad de Dios la reprime y la detiene. Vamos a ver un ejemplo el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Marcos 10, 17. ¿Por qué un ateo se hace ateo? Una persona se hace ateo. Porque cuando pasa una situación difícil, la mala información y su mente no renovada le genera un concepto de Dios erróneo y hace que actúe por sus impulsos. Mateo 10, 17, ¿ya lo tienes? Vamos a leer hasta el 22. Dice, está hablando de Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Aquí quiero que hagamos énfasis y te des cuenta de que este muchacho, este joven rico, sabía quién era Jesús. Había visto su poder manifestado. Había visto su provisión, su bendición, la manifestación del poder. Porque le dijo maestro bueno y Jesús le dice, bueno solo hay uno sino Dios. Y después sigue Jesús, verso 19, los mandamientos sabes. No mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándole entonces, le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Te voy a leer el verso 21 en otra traducción, o mejor dicho, te voy a leer la definición de vender. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende, anda, vende. La palabra vende en griego es poleo. Y es, dentro de sus variaciones de traducción, significa estar ocupado en o ocuparte. Jesús le está diciendo, una cosa te falta. Anda y ocúpate en todo lo que tienes. Anda y ocúpate en todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ok, una cosa te falta. Ya no adulteras, no matas, no hurtas, no dices falso testimonio, no defraudas, honras a tu padre y a tu madre. Y honrar no solamente es respetar, sino si tienes la capacidad, sin descuidar a tu gente, apóyales económicamente. Eso es honrar. Y si este chavo es rico, lo más lógico es apoya a tus papás, ¿cierto? Pero dice Jesús, una cosa te falta, anda y ocúpate en todo lo que tienes. ¿Qué le está diciendo? Mira, si tú tienes un negocio, ocúpate en tus negocios y dale a los pobres. Si tienes una tienda, como dice ese versículo de la versión Pastor Camacho, el que tiene tienda, que la atienda. Atiéndela, atiende tu negocio y dale a los pobres, al necesitado, apóyale. Pero dice, verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó aquí? Percibió la información conscientemente. La interpretó. A ver, Jesús, me estás diciendo
entiendo lo que dices, que tengo que ocuparme de lo que tengo. Pero me estás diciendo que dé. A ver, espérame, yo tengo mucho, yo genero mucho dinero. Estoy evaluando. Y de repente evoluciona a este estado mental, emocional, de comodidad. No, no me conviene. Me conviene. Y recuerda, entre el subconsciente, recuerda cuánto le costó estudiar la ingeniería, cuánto se desveló, cuánto se hambrió, cuántas fiestas, cuántos convivios familiares, cuántas salidas con los amigos sacrificó para estudiar. Empieza a recordar cuánto le costó empezar desde abajo para agarrar experiencia laboral y llegar al punto donde está. Y salen a flote esas convicciones de que no, a mí me costó, que les cueste a los demás. A mí me costó llegar hasta este punto. ¿Y cómo voy a regalar mi dinero? Y llega el valor. No, lo mío es mío. Y la autoestima se baja. Híjoles, ¿pero por qué? Si es mi dinero. Llega el concepto de deidad. Dios es un Dios malo, porque me quiere dejar sin nada. Quiere que lo reparta con aquellos a los que me les ha costado. No. Y viene nerviosismo y enojo y tristeza. Llega la regresión. Ese punto, se imagina ese punto donde ganó su primer salario y decidió ahorrarlo o invertirlo. Y llega la fantasía, ¿qué va a pasar si reparte todo su dinero? Y viene la represión, frena el impulso de dar y de seguir creyendo en Jesús. El joven rico no quiso renovar su mente y retrocedió. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos 10:38. ¿Ya lo tienes? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Sabía quién era Dios. Había visto su poder, ya te lo dije. Había visto cómo había multiplicado. Había visto todo esto. Pero su mente, no renovada, se puso en acción y retrocedió. Porque dice el verso 22 de Marcos 10, pero él afligido por esta palabra se fue triste. No ocúpate, no la palabra ocúpate, porque él se ocupaba de sus negocios, tenía lana, sino dalo a los pobres. Entonces el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y es cuando dice, el que retrocede no agradará a mi alma. Dice Jesús, verso 23, entonces mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Dice dice aquí, los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué crees que se asombraron los discípulos? ¿Por qué crees? A ver, alguien que me diga, ¿por qué creen que se asombraron sus discípulos cuando les dijo Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque eran billetudos. Porque Pedro tenía una empresa pesquera. Porque otros discípulos tenían negocios. ¿Cuál es el pensamiento común?
de una persona que no es hijo de Dios. Bueno, algunos de los que son hijos de Dios también. Pero, ¿cuál es el primer pensamiento que se les viene a la mente cuando dicen, no, pues por ser rico le va a batallar ahora que suban los impuestos? ¿Cuál es el primer pensamiento? Ándele, qué bueno, del que no tiene, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues va a llegar a Hacienda y le va a hacer una auditoría y lo va a multar con $7 millones por andar haciendo checuras. Ándele para que se le quite. Pero que yo estaba viendo unos videos, me gustan ver los carros exóticos de lujo, y estaba viendo uno específico, carros muy bonitos que van circulando por la calle y por ahí un envidioso va y le avienta un huevo, ¡ah! Y se va corriendo. Había un vehículo, una cámara, un Lamborghini, tenía una cámara, el carro adentro, y ve que viene un tipo con su helado y ve el carro y escribe algo y le embarra el cono de helado ahí en el vidrio. Envidioso. Los discípulos se asombraron porque tenían dinero. Si hubieran sido pobres como tradición nos pinta, que eran muertos de hambre, que andaban descalzos, todos mugrosos, se hayan burlado del joven rico. Pero ellos tenían. Jesús tenía un tesorero que era Judas. ¿Tú crees que un pobre va a tener tesorero que le administre su basura? No. Entonces Jesús, mirando alrededor de sus discípulos, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Ay, Jesús, ¿qué te pasa si tenemos lana? Entonces no vamos a entrar. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. ¿Tú en quién confías? ¿En tu trabajo? ¿Tú en qué confías? ¿En los clientes? Si tú confías en Dios, si Él es la fuente de tu provisión, el origen de tu provisión, Él te va a bendecir. Dice aquí Jesús, a los que confían en las riquezas, porque Dios nos llamó a amarle a Él, no amar a las riquezas. Pero date cuenta cómo este muchacho retrocedió porque su mente no había sido renovada. Date cuenta. Había mujeres, había otros que apoyaban a Jesús. Dice la palabra que había 4 mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús económicamente. Y no echaron todo y se quedaron de pobres, no, sino que apoyaban y más tenían. Yo he visto testimonios, la pastora y yo hemos hablado de testimonios de gente que toma el reto de apoyar un ministerio y multiplica a Dios eso. Yo lo hemos mirado cómo Dios les multiplica, cómo les aumenta. Pero este joven retrocedió porque su mente no estaba renovada. Pablo dice, renueva tu mente. Pastor, yo renuevo mi mente. Ok, recibes la palabra. Hago mucho énfasis porque quiero que quede bien claro para poder avanzar a lo demás. Tú estás escuchando, percibes las palabras, el mensaje de que Dios es bueno. Lo interpretas. Bueno, Dios me están diciendo que Dios me quiere próspero, me quiere sana, me quiere con larga vida. Evalúas. Esto me conviene creer en que Dios es bueno. Evolucionas a un punto de perfección emocional porque estás a gusto con que Dios es bueno, ¿cierto? Pero tu mente, cuando viene una situación difícil, enfermedad, escasez o algo, llega a tu memoria por el subconsciente de que Dios es muy bueno, te llega la información que has escuchado. Tus convicciones es lo que tienes que ver. ¿Realmente crees que Dios es bueno? ¿Realmente crees que Dios te quiere sano, sana, próspero, próspera? Después vienen tus valores. Tus valores.
¿Cómo atesoras esa palabra? Tu autoestima. Tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Unos días arriba, otros abajo. La mente tienes que renovarla con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Tu concepto de deidad. Fíjate bien que primero es el autoestima y después viene el concepto de Dios que te generas. Dice la palabra que renueves el espíritu de vuestra mente, de tus emociones, porque la autoestima juega un papel muy importante. Después viene el sistema nervioso central autónomo. Llega una enfermedad y esa autoestima se quiere sentir un poquito movido por el diagnóstico médico, pero tu concepto de Dios es claro, es firme, de que Dios, Jesucristo, fue muerto, fue torturado físicamente y que en Él llevó toda enfermedad y que por su herida tú fuiste curado, fuiste curada, y entonces tu sistema nervioso central autónomo reacciona y es cuando dejas de sentir los síntomas. Porque esa información le manda a tu cuerpo que reaccione favorablemente. Y es cuando viene la regresión en tu vida, porque recuerdas ese momento en el cual recibiste la sanidad de Cristo. O quién me puede decir que cuando ha pasado por una enfermedad y dice, por la herida de Cristo fui curado, no te imaginaste al Señor Jesús todo golpeado, todo herido. ¿No les ha pasado? Bueno, a mí sí. A mí sí. Ay, Señor, que yo salgo envuelto en llamas. Señor, yo no moriré, sino que viviré y contaré tus maravillas, Señor, que me has saciado de larga vida. Y lo primero que imaginé fue al Señor siendo quemado en las llamas del infierno. Señor, yo no voy a morir. Regresé a ese punto donde Jesús me salvó de la quemazón. Y luego llega la fantasía. Pastor, ¿un hijo de Dios tiene que fantasear? Bueno, te voy a explicar. No es que te sientas con superpoderes la Mujer Maravilla, el hombre de acero. No, sino que empiezas a ver las cosas que no son. ¿Cómo qué? Como si fueran. Ay, que esta enfermedad del cáncer. Yo soy sano, soy sana por la herida de Cristo. Y empiezas a verte, esa fantasía te genera un pensamiento de sanidad. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres estar? ¿Te visualizas sin el cáncer? Y viene la represión. Empiezas a censurar, empiezas a detener el impulso de duda. El pueblo de Israel, ¿cuánto me queda, pastora? 10. El pueblo de Israel pasó por esto. El pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, recibían maltrato físico, maltrato psicológico y más. Porque como esclavos no tenían derecho. Y si a un jefe, un egipcio, le gustaba o le atraía a una mujer, la violaba. Ese tipo de maltrato era porque eran esclavos y no tenían derecho. Pero el pueblo de Israel salió de Egipto, pero no renovó su mente. Y cuando ¿qué pasó cuando ven al pueblo de Egipto, al ejército de Egipto que viene para matarlos? ¡Ay, no puede ser! Si Dios nos dijo, Moisés nos dijo que nos iba a sacar. Empiezo, te lo repito, percibieron, interpretaron, evaluaron, evolucionaron con la información de que Dios los iba a sacar y que iban a ser libres, pero su memoria empezó a recordar todos los castigos que tenían en Egipto y la convicción de que no se tenían que someter y los bajos valores que tenían de que no eran nadie.
que eran insignificantes. Y su autoestima empezó a decaer. El concepto de deidad que esa generación, esa edad, adultos mayores en su mayoría, tenían era de que es que Dios nos olvidó, nos sacó de Egipto para que fuéramos destruidos. Y se empezaron a llenar de estrés, de nerviosismo. Regresaron a cuando los golpeaban. Y fantasearon, ¿qué nos va a suceder ahora? ¿Cómo nos van a matar? Y empezaron a reprimir la confianza en Dios. Después otra generación vieron cómo el poder de Dios se manifestó en ellos, pero empezaron a renegar cuando tenían hambre, cuando tenían sed. Y empezó la memoria nuevamente. Empezó la memoria de que en Egipto tenían agua, tenían comida. Ay, cómo deseamos los ajos y las cebollas, los pepinos. Así dice que los deseaban. No, nomás eran ajos, cebollas y pescados, pero no, era una clase de pescado basura, que ni los egipcios se comían. Y cuando los sacaban, los agarraban y se los aventaban para que se los comieran crudos. Imagínate. Y ellos deseaban eso. Y vuelvo. La memoria, las convicciones, los valores, el autoestima empezó a decaer y el concepto de Dios. Pues Dios es de que si yo me rebelo y le exijo a Moisés, Dios me provee. Y regresaron a cuando le reclamaron a aquella generación atrás, los adultos mayores le reclamaron a Moisés que porque dónde estaba Dios, que se iban a morir, y recordaron que como se pusieron estos de rabiosos, Moisés tuvo que clamar a Dios y abrió el mar rojo, y entendí, el concepto de Dios fue, le reclamo a Dios y me responde. Pues órale, Señor, es que aquí, ¿qué? Vamos a matarnos, vamos a morir de hambre, tenemos sed. Y ahí está Moisés, hasta golpeó la piedra cuando le dijeron que no la golpeara. Y fantasearon, a ver, si le reclamamos y nos unimos, le vamos a reclamar y Dios va a responder. Y reprimieron la confianza en Dios. Pero hubo una generación, los menores de 21 años, que vieron todo esto. Recibieron la información, la interpretaron, la evaluaron, evolucionaron a un estado de ánimo de confianza en Dios. Llega la oposición. Tienen que entrar a la tierra prometida, tienen que pelear. Son gigantes, uvas de este tamaño. ¿Han visto los limones reales? Animalotes así, ¿verdad? Las uvas eran de ese tamaño. Imagínate, son gigantes. Bueno, pero llega a la memoria el poder de Dios abriendo el mar rojo. El poder de Dios manifestándose, trayendo codornices. El poder de Dios manifestado, que cayó maná, ángel del pan del cielo, dándole agua de una piedra. Su convicción, Dios nos ama. Sus valores, nadie me mueve porque yo sé que mi confianza en Dios está puesta. Su autoestima fue de que, tenemos que entrar, voy a conquistar esta tierra, me pertenece. La autoestima se subió. El concepto de deidad que se generó esta generación fue, tengo un Dios poderoso. Su sistema nervioso central fue que empezó a generar adrenalina y fuerza para pelear por lo que Dios les dio. Regresaron a cómo Dios les había salvado de los egipcios. Fantasearon, yo voy a disfrutar esa tierra. Voy a disfrutar esa tierra. Y reprimieron la duda como las otras dos generaciones. Y fue la generación que entró y tomó Caleb, un hombre de 85 años que dijo, entró su regresión, Josué, dame esta tierra, déjame ir a pelear, porque Dios me la dio. 85 años. Y fue, peleó y conquistó. De 85 años.
Pero fueron 3 edades distintas. Una que no quiso renovar su mente, otra que cambió, pero a su conveniencia. Y la tercera, menores de 21 años, que renovaron su mente, cambiaron su mente constantemente, como dice la definición en Efesios 4:23, regeneraron repetitivamente con intensidad. Dios es bueno, y pudieron conquistar la tierra. ¿Te fijas cómo funciona la mente? Es por eso que tú tienes que renovarte, cambiar con la palabra. Cuando venga ese pensamiento, cuando vengan esas situaciones difíciles, tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra. Y esto de las edades del pueblo de Israel te lo voy a ampliar porque es muy extenso la mente. Y tú vas a darte cuenta justamente en las 3 edades del pueblo de Israel que los que confiaron en Dios, esta última generación liderada por Josué y Caleb, fue la generación que sí renovó su mente. Que cuando venía otro pueblo a oponérseles, no estaban, ¡ay, Josué, ¿por qué Dios nos abandonó? Como el pueblo de Israel cuando vio a los egipcios venir, sino que tampoco dijeron, ¡ay, Señor, pues que venga un viento y mate a todos! No, sino que dijeron, nuestro Dios es poderoso y nos va a dar esta tierra. Dios nos dio esta tierra por heredad, nos pertenece, porque cambió su concepto de deidad. Renovaron su mente. Y tú como hijo, como hija de Dios, tienes que tomar, dice la palabra, ayúdame a recordar, ese donde dice llevando todo pensamiento cautivo. ¿Cuál es el versículo? Por favor. 2 Corintios, vamos rápidamente. Ajá. Dice el de 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Tú tienes que renovar tu mente, cautivar, someter, aprisionar todo pensamiento. Tu mente tienes que llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Dios en su palabra en cuanto a lo que estás pasando? ¿Qué dice Dios en su palabra o qué salió de la boca de Dios en cuanto a esta situación que estás viviendo o que está viviendo un familiar o un conocido? Pero necesitas renovar tu mente. Pero no es de que ya escucho palabra y ya me quedo tranquilo porque ya soy. No. Simple y sencillamente, día con día tienes que cambiar esos pensamientos, someterlos a un análisis a la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues por esta sesión terminamos. A ti que me escuchas o que me estás viendo por nuestros medios electrónicos, te invito a que no te pierdas esta serie, porque Dios tiene algo especial para ti. Su palabra dice que necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios para que compruebes su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te bendigo en el nombre de Jesús, te doy las gracias por sintonizarnos, por vernos y te esperamos en la siguiente sesión. Dios te bendice.